Lo dijo en la primera hora. Ya la tengo a la doctora Paulina Araujo conectada telemáticamente con nosotros. Ella es académica, penalista. Con ella vamos a seguir hablando de esta situación tan horripilante que estamos viviendo. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día, qué gusto. Fabricio, el gusto es mío. Muchísimas gracias de la invitación y un saludo muy especial a toda su audiencia. Doctora, primero, usted compartía muy temprano en la mañana la misma sorpresa de muchos, me incluyo, sobre la fuga de Colón Pico. Esto ha sido confirmado. No aparece todavía el SNAI a decir nada, ni el Ministerio del Interior a decir nada, pero ya está confirmado, lo ha confirmado el alcalde de Riobamba. Yo di lectura a un extracto del parte policial que daba cuenta de la fuga, de la recaptura de 12 privados de la libertad, pero de la fuga de otros, entre ellos Colón Pico. ¿Cómo se entiende esto, doctora, en medio de un estado de excepción? Paulina Araujo, tenga la bondad. Un Estado fallido, totalmente. El Estado no tiene control de nada. De ahí que yo creo que el presidente Noboa, con un mínimo de sensatez, se dará cuenta que ya las propuestas de consulta popular quedan totalmente rebasadas, porque las necesidades del Ecuador son el día de hoy. Hoy tiene que atenderlo. Y hoy por hoy sí hay leyes vigentes que habilitan que todos los estamentos del Estado actúen para proteger a toda la ciudadanía. Si todavía seguirán manteniendo que la consulta es la única vía para poder actuar y habrá que esperar cuando se reformen normativas, estamos ya realmente en un punto de quiebre que no podemos tolerar. Y hay algo atando todo lo que ha ocurrido la noche, la madrugada, ver que privados de la libertad se fugan sin más en este descontrol, inseguridad, violencia. Me ha dolido mucho, le soy muy sincera, Fabricio, que las nuevas preguntas presentadas el día de ayer por parte del viceministro de gobierno, me parece el doctor Esteban Torres, obviamente firmadas por el presidente de la República, en un inicio eran 12, ¿sí? Es más, se circula un documento, se colocó también algunas preguntas que le soy sincera, yo dije que bueno, ahora sí va a haber cambios de fondo. Estamos hablando, perdón doctora que le interrumpa, para que no haya confusiones. La semana anterior el gobierno entrega 11 preguntas, todas vinculadas a consulta popular, algunas planteando la necesidad de la aprobación de leyes, pero no incluyendo textos específicos de reformas legales, ninguna planteando una reforma constitucional. Ya, 10 preguntas en ese sentido, más el tema de los casinos, que es un tema polémico. Ya, ese es un tema. Usted se refiere a las 9 de ayer, en donde sí se incorporan algunas enmiendas o reformas. La Corte tendrá que pronunciarse sobre eso, pero habla de unas modificaciones constitucionales. Usted se refiere a las 9 de ayer, y usted nos está diciendo que no eran 9, sino que eran 12. Eran más. Sí. ¿En serio? Totalmente. ¿Y qué pasó? Eran 12, la 2 y 3, cuando yo las leí, realmente dije, qué bueno, si hay una voluntad, ya hay un entendimiento de cómo funciona el derecho penal, y eso me gustaría explicarlo primero. El derecho penal funciona en 3 niveles. Primer nivel, la Asamblea, cuando crea las leyes, reforma el COIP. Ya cuando la gente delinque, entra el segundo nivel de acción, función judicial. Fiscalía, jueces. Y hay un tercer nivel, que es cuando se están cumpliendo las penas. ¿Dónde está fallando en el Ecuador? No en la norma, sino en la falta de aplicación de la norma. Y ya vemos en el tercer nivel de acción cómo se escapan, evaden y fugan personas que deberían estar, obviamente, bajo control del Estado ecuatoriano. Dicho esto, ya que tienen la idea de que la consulta popular es necesaria, aunque con lo ocurrido el día de ayer, yo creo que hay necesidades más urgentes para el país, resulta que en un primer texto sí trataba, y muy bien, la autonomía que debe tener la Fiscalía. Porque la Fiscalía es el único órgano que investiga, inicia procesos penales
y acusa. Y la tercera, que yo me puse contenta a leerla, tenía que ver con la estructura del Consejo de la Judicatura, de cómo se debería estructurar la función judicial. Es decir, estaba abordando el segundo nivel de acción necesario del derecho penal. Pero resulta que cuando presentan, sacan las preguntas de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. No entiendo por qué. Y esto se agrava más aún, Fabricio, cuando circula un PDF de 111 páginas que avalan, motivan las 9 que presentaba. Las dejaron solo en 9, página 1 y 2, constan las 9 preguntas, pero como al parecer hay un copy-paste, dejaron a partir de la página 13 todo lo que sí debía constar de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, de la 13 a la 40. ¿Sí? Eso le pasa al gobierno. A veces piensan que uno no lee. A mí me gusta leer y estar enterada por el compromiso mínimo que uno tiene con el país. Mandan documentos. Es más, veo que muchos colegas sí se pronunciaron de este documento del PDF, que en las 2 primeras hojas habla de 9 preguntas. Pero en todo el texto, ahí sí se les olvidó quitar. Y lo que estaba bien, dicho sea de paso, leo todas las motivaciones considerandos para dar autonomía finalmente a la Fiscalía y también integración del Consejo de la Judicatura. Jurídicamente es impecable. No entiendo por qué saca lo que está bien. O sea, realmente yo al inicio estaba contenta. Dije, qué bien, el presidente Noboa escucha voces distintas a su entorno que le rodea y que le asesora. Pero al parecer ese mismo entorno, ante propuestas que son necesarias, porque una consulta popular debe generar efectos jurídicos inmediatos. De lo contrario, pídale a la Asamblea que reforme leyes. O sea, no utilice una consulta popular para cuestiones que pueden tener otra vía. Y más allá de esto, que por último presentó 9, no sé si finalmente la Corte Constitucional también le mandaron 9, pero con fundamento de 11. No sé, veremos la Corte Constitucional finalmente qué documento le entregaron. Pero al día de hoy, ¿el Ecuador necesita una consulta popular? No. El ciudadano necesita poder salir a la calle y que no tenga miedo que le maten. Los chicos tienen derecho a ir al colegio, a educarse y no estar, bueno, ¿ahora qué pasa? Los abogados estamos también en un punto, diligencias tenemos que evacuar en los complejos judiciales, abogados, jueces, fiscales. ¿Qué, vamos a ir con tranquilidad? No. De ahí que, si tanto se empecina en la consulta popular, por Dios, ya de una buena vez haga cambios de fondo, si realmente quiere cambiar el país. De lo contrario, la consulta popular parecería ser una encuesta para medir la popularidad del presidente. Oiga, doctora, si va a ser tibia, si quitan, ponen y no se está atendiendo lo que hoy necesita el país. Doctora, dejando de lado lo que usted acaba de decir respecto de las preguntas presentadas ayer, me parece tremendo, pero antes de profundizar eso, voy a las preguntas de la semana anterior y atándolas a la situación de inseguridad, porque han presentado que esa consulta es necesaria, que es la panacea para enfrentar la crisis de seguridad, porque dentro de las 11 preguntas hay un grupo de interrogantes que están relacionadas con reformas al Código Orgánico Integral Penal. Le pregunto puntualmente, doctora Paulina Araujo, si esas reformas se necesitan como se han planteado en esas preguntas por parte del Ejecutivo. Doctora. Respuesta tajante es no. ¿Por qué? Porque el 90% de las preguntas están ya vigentes desde el 22 de agosto del 2022, que por la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza se reformó el COIP. Por ejemplo, ya está vigente que no se pueda dictar prisión preventiva cuando policías, fuerzas armadas y servidores de guardia penitenciaria utilizan la fuerza para repeler agresiones. Eso ya está, tanto en la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza como en el COIP. Claramente el COIP dice, artículos 533.1, 537
que no se debe dictar prisión preventiva y que se debe privilegiar si van a investigar a los agentes del orden que repelieron agresiones, cualquier medida que no sea prisión preventiva. Le leo textualmente el numeral 4 del 537, ya vigente en el Ecuador. Cuando la persona procesada sea miembro de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, le dice de otras entidades incluso que son de seguridad ciudadana complementaria, en todos los casos se priorizará el uso de medidas sustitutivas a fin de que pueda defenderse en libertad. Consta en la ley, está vigente. Esa es una, porque le proponían que no, que a las Fuerzas Armadas hay que darle garantía, refórmese el COIP para que no les dicten prisión preventiva. Ya está. Otra cosa que ya está, una de las preguntas, que cuando extranjeros delincan en el Ecuador, se les pueda expulsar. También se nos preguntaba. Se les cayó a quienes propusieron esa pregunta, artículos 60 y 61 del COIP, vigentes desde el 2014. El 60. ¿Cuáles son las penas privativas de libertad? Número 12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. Artículo 61. Le regula todo de la expulsión y prohibición de retorno al Ecuador de los extranjeros que han delinquido. ¿Sí? Que las Fuerzas Armadas también, porque se centró mucho en Fuerzas Armadas, puedan, por ejemplo, lo tengo aquí, actuar, o sea, la primera pregunta de esas a mí me dejó realmente preocupada, porque dejan las Fuerzas Armadas dos tareas, que puedan actuar para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales. Caramba, tremendo peso que le está dando a las Fuerzas Armadas, cuando si lo que se quiere erradicar, ¿qué requiere? Buenos fiscales, buenos jueces, que se cumpla la pena y ante todo prevenir. ¿Qué medidas se va a adoptar como política criminal? La mayoría de las primeras preguntas, discúlpeme, yo sé que al gobierno, y ahora sí doy fe, no le gusta que le critiquen, siguiendo la línea de los anteriores, ya constan la mayoría. Y si son reformas al COIP, y dice que va a mandar un proyecto para que se cambie el COIP en 6 días y que luego la Asamblea se tome 60, ¿por qué no manda hoy, pues, el proyecto de reforma para que sea tratado lo antes posible? Claro, ¿por qué esperar una consulta si en este momento incluso, eso es lo que yo no me explico? El presidente de la República tiene a esta hora capacidad de diálogo con la Asamblea. O sea, no me cabe en la cabeza que pretenda una consulta para hacer lo obvio, que es que la Asamblea tramite unos proyectos de reforma legal, que bien el presidente Noboa podría consensuarlos con la legislatura ahora mismo, doctora, sin necesidad de consulta. Exacto. Mire, si se quería una consulta, cambio estructural, e insisto, estaba bien lo de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, que mal quitaron, porque eso sí era necesario y estaba bien hecho en ese documento de PDF de 111 páginas. ¿Por qué no se pregunta también la posibilidad que se vuelvan a instalar bases militares extranjeras en el Ecuador? Porque el Ecuador, obviamente, con lo que tiene, no logra controlar nada. Eso podía preguntar. También, ¿qué podía preguntar? Integración y funcionamiento, incluso si debería seguir existiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que harto dolor de cabeza le ha dado al país, más que realmente significar que ha sido un órgano que ha cambiado para bien el Ecuador. Si yo uso una consulta popular para justificar incluso los fondos que se van a emplear, que sean temas de fondo. Y dado el hecho que estamos ahora en declaratoria de estado de excepción, 60 días, quizás si se llega a dar la consulta popular, ¿qué garantías habrá que uno pueda ir a las urnas a votar? Ahora, yo... Es 60 días el estado de excepción. Ahora, yo le digo una cosa, sobre las preguntas, las 11 preguntas que planteó el Ejecutivo la semana anterior, yo insisto, a mí me parece que no se precisa una consulta popular, para nada. O sea, alguien me preguntaba qué tema meritaría una consulta. Lo único que podría justificar una consulta
sin estar de acuerdo obviamente, es el tema de los casinos, porque las cosas en derecho, como dicen ustedes los abogados, se deshacen como se hacen, y para que los casinos regresen habría que convocar otra consulta popular, porque fue mediante consulta que se prohibió la presencia de los casinos acá en el Ecuador en el año 2011. Pero yo disiento con usted, porque la consulta dijo no pueden operar, y después de eso, ¿qué ocurrió? El COI tipificó como delito los casinos. Los casinos, así es. Que si usted, esto es lo siguiente, esto es lo posterior, COI tipificando como delito casinos. Si usted quiere que operen, despenalice, quite del COI y lo puede hacer. Es mi criterio. De acuerdo. De ahí que así también lo puede hacer con el COI. De acuerdo, pero Fabricio, vamos al fondo. Tratar de casinos cuando supuestamente la consulta busca afrontar el tema de inseguridad. Perdóneme, como que hay ahí un cortocircuito. Hay una contradicción, además, por el tema del lavado de activos y porque los propios considerandos cuestionan el tema de los juegos de azar en unos y en otros ponen ahí el tema de la pregunta. O sea, yo no le encontré sentido, doctor. Mire, yo tuve una entrevista con el secretario de Comunicación el día domingo y claro, le pregunté al aire, ¿y esto los casinos? Y él lo justificó porque van a dar trabajo, 25,000 plazas de trabajo. Yo ahí lo dejo para que la audiencia lo medite, cuando yo creo que plazas de trabajo se podría dar en otro tipo de empresas, se podría estimular eso sin necesidad de que ahora, al parecer, lo que va a reactivar la economía ecuatoriana, porque va a dar trabajo, son los casinos y los juegos de azar. Perdóname, pero yo sí creo que hay argumentos bastante tirados de los cabellos. Sí, y lo que ayer propusieron como nuevo, que parecía bueno, veo que para que quiten cambios estructurales de la justicia, o es un error, anhelaría que digan, hoy miren, fue un error, vamos a mandar las que se nos quedaron, ok, anhelaría ocurra eso. Pero ya hablar de la consulta popular con lo que estamos viviendo en el Ecuador me parecería incluso irresponsable. Ojalá el presidente Noboa evalúe nuevamente cuáles son las prioridades para el país. Coincido. Porque seguridad y respuesta, saber que el Estado está en control al día de hoy y de manera urgente. Usted me ha dejado loco el día de hoy con esta alerta de Paulina Araujo, que ayer ya lo mencionó en su cuenta de ex y hoy lo hace en esta entrevista. De estas Aquí dos están preguntas. los documentos. Sí, aquí están las páginas. De estas dos preguntas que no fueron incluidas. Esto no es invento. Sí. O sea, con todo respeto. O Gracias. sea, ¿por qué sacan lo que dentro del contexto de los cambios que se está dando, algo que hubiese sido muy interesante? Estoy de acuerdo con no usted. Se explica por qué sacaron, al menos que digan que fue un error, que ya lo van a mandar. Eso quiere decir que les gusta el status quo de cómo está la justicia en el Ecuador, que no la quieren cambiar. Y eso es gravísimo. No puedo estar más de acuerdo con usted en ese punto, doctora, realmente. Gracias, doctora Paulina Araujo, por estos minutos, por la gentileza de atendernos telemáticamente. Muy gentil. Gracias a usted por la invitación, querido Fabricio. Un saludo a todos los audiencias. Gracias a Paulina Araujo. Y coincido y suscribo. El gobierno tiene que explicar qué pasó con estas dos preguntas. ¿Quieren atacar los temas de fondo? Háganlo. Ataquen los temas de fondo. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Función Judicial. Si quieren buscar la verdadera independencia. Yo creo que es la hora de dejar los paños tibios y arrancar los temas de fondo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.